Bueno, ya son las 6:05. Yo creo que podemos ir empezando y quienes vayan ingresando, pues van ingresando. Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Wassalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y las bendiciones de Dios Todopoderoso estén con ustedes. Muchas gracias a todos, cada uno de ustedes por entrar a esta reunión eh, el día de hoy que tenemos prevista. Es una especie de repaso de lo que se habló el sábado pasado, de de la inducción que se hizo a los estudiantes de los dos cursos que vamos a empezar a ofrecer en la fundación, en la Confesión Islámica Ahlul Bayt, aquí en Bogotá. Entonces, primero que nada, quiero agradecerles por su inscripción, por haber realizado el proceso de inscripción, ya sea al curso de árabe, de lectoescritura del árabe, o al curso de introducción a los principios del Islam. Para nosotros, para mí, es muy grato pues saber que confían en este proceso y, bueno, esperamos dar lo mejor del equipo académico para poder ofrecerles un contenido de calidad y que pues les deje no solamente la parte del aprendizaje como tal académico, sino también, bueno, algún crecimiento personal o profesional, que es lo más importante. Entonces, además de agradecerles, esta es una oportunidad para que podamos conocernos, intercambiar de pronto algunas preguntas. Yo ahora en un rato empezaré por contarles quién soy yo, eh, qué es la fundación o el centro islámico, el proyecto de los cursos que tenemos y los diferentes cursos que hemos tenido y después vamos a pasar a mostrarles, les voy a proyectar aquí el contenido de los dos cursos, ¿vale? Entonces, eso con el fin de que ustedes vean de qué tratan los cursos, cuál va a ser el cronograma o el paso a paso, también las actividades que se van a desarrollar, el contenido también de evaluación que vamos a tener y qué va a suceder al final del curso, ¿no? Vamos a hablar de la duración, de la modalidad y, bueno, cualquier otra pregunta que surja, ustedes con total confianza me la pueden formular y trataremos de responderla en el momento o al final. Y bueno, también, si es posible, me gustaría conocerles. Algunas personas aquí ya las conozco personalmente o virtualmente. Y de pronto si podemos también hacer más adelante una ronda de sencillamente de presentación, al igual que hicimos el sábado en la mezquita, pues eso también sería muy bueno. De esa manera, pues yo también puedo empezar a grabarme sus nombres y bueno, eso sería por ahora. Entonces, empezamos con la presentación. Mi nombre, para quienes no me conocen, es Víctor Solano. Soy también conocido como Ali Rida, mi nombre islámico. Soy colombiano, soy musulmán hace, desde hace 6 años que hice mi shahada o mi ritual de conversión.
Y profesionalmente soy antropólogo. Esto me llevó a incursionar en el Islam como primero una temática académica y más adelante como una puerta que se abrió para explorar mi propia espiritualidad y bueno, aquí estoy. Entonces, soy antropólogo, actualmente curso la maestría en estudios islámicos de la Universidad Abierta Al-Mustafa de la República Islámica de Irán. Y bueno, soy también el director de estas actividades eh, académicas dentro de la fundación, la Confesión Islámica Ahlul Bayt, eh, sobre lo cual eso me permite hablar ya de un poco más del proyecto o de los proyectos que hemos desarrollado. Hace 10 o 11 años nació la Fundación Confesión Islámica Ahlul Bayt con un proyecto para acercar a los colombianos, sobre todo a la población colombiana, al Islam eh, desde una perspectiva local que fuera, eh, que no necesariamente importara o copiara y pegara la cultura árabe o iraní, sino que buscara desarrollar el Islam a partir de la espiritualidad, a partir de la fe, a partir también de lo académico, para que fuera un acercamiento más sincero. Y porque anteriormente no había eh, tanta participación de la población colombiana en las comunidades islámicas y bueno, nació con este propósito y fundamentalmente también nació como una escuela, como una madrasa o como un house, como se le conoce, que es una escuela de enseñanza islámica eh, que se llamó la escuela Imam Jafar al-Sadiq, alayhi salam. Y bueno, a partir de entonces hemos desarrollado varios cursos, cursos de idiomas, cursos de contenido islámico, cursos inclusive también para público general y también otros cursos más especializados. Hemos tenido también mucho contacto hemos tenido también mucho contacto con universidades, con colegios, con instituciones académicas, lo cual nos ha permitido también crecer y fortalecer nuestros propios procesos. Y bueno, en este año quisimos sacar dos cursos presenciales, ya saliendo un poquito de la reclusión en la que estábamos por la pandemia. Y bueno, iniciamos con un curso de lectoescritura del árabe, que es algo que siempre hemos hecho, que siempre hemos ofrecido. Este año me tocó a mí como profesor y bueno, doy gracias a Dios por esa oportunidad y también un curso introductorio de principios del Islam. Entonces, pues el día de hoy, algunos de ustedes y algunas de ustedes se inscribieron a un curso o al otro, o inclusive se pudieron haber inscrito a los dos, no hay ningún problema. Y la idea de hoy es presentarles a ustedes esos cursos para que ustedes también miren de qué va a tratar, cuál va a ser como el enfoque, cuál va a ser también el objetivo formador y bueno, que ustedes también puedan tener como una perspectiva de qué se va a tratar el curso en las próximas semanas. Entonces, quisiera proyectarles, que sé que tenemos, pues ya es un poco tarde, entonces no vamos a tomar mucho tiempo, mucho de su tiempo, pero pues sí creo que es importante que entremos a mirar, dale, ahí está, que entremos a mirar el contenido, los contenidos o los sílabus o vamos a decirlo el plan de estudios de estos dos cursos. Antes de empezar a hablar de ellos, les cuento que el equipo académico está conformado por eh, dos profesores, vamos a hacer dos profesores, por así decirlo, transversales a todas las sesiones y también van a estar unas profesoras que van a dar unas clases particulares. Estoy hablando del curso de Principios del Islam. Van a dar unas clases particulares y más adelante, pues la idea es que ustedes las conozcan. Hoy no se pudieron conectar, pero van a estar con nosotros más adelante. Son también musulmanas y bueno, estamos a la expectativa de ver cómo se desarrolla y
Adicionalmente también vamos a tener una coordinadora académica que va a ser el enlace de los estudiantes con el profesor para todo lo que tiene que ver con preguntas, textos, no sé, solicitudes que ustedes tengan o cualquier otro tipo de trámite dentro del curso, pues va a ser directamente con ella. Es la hermana Andrea Guzmán, que también por temas laborales hoy no se pudo conectar, pero bueno, más adelante, inshallah, si Dios lo permite, pues nos vamos a conocer en persona y vamos a presentarnos más formalmente. Lo de hoy es apenas como una pequeña introducción para que ustedes se hagan una idea. Y en cuanto a profesores transversales, vamos a estar yo, eh, tanto en el curso de árabe como en el curso de islam, y también un profesor que está pendiente de llegar, que es un sheikh, es un sabio, ¿sí? Dentro de la comunidad, que se encuentra en la ciudad de Cali, y esperamos que llegue en los próximos días porque, bueno, hemos tenido unos inconvenientes con unos trámites y unos tiempos de espera, pero ya esperamos que llegue pronto para iniciar. ¿Por qué vamos a ver, por qué van a ser dos profesores? Sencillamente porque la idea es que podamos repartirnos tanto un grupo los sábados como un grupo los domingos. Por temas de horario, yo podría estar los domingos, así que yo voy a acompañar tanto la clase de árabe como la clase de islam los días sábados en las tardes. Es decir, cada, cada semana los sábados voy a estar yo de 4 a 5 va a ser la clase de árabe para que lo vayamos anotando. Y de 5 a 6 va a ser la clase de introducción al Islam. Y los días domingos, cuando llegue el profesor, que les avisaremos lo más pronto posible por el grupo, un segundo grupo de personas que solamente puedan estar los domingos, que asumo que son la mayoría de quienes estamos aquí el día de hoy, entraría con el nuevo profesor los días domingos de igual de 4 a 6. ¿Vale? Entonces esos son los dos horarios que se van a manejar, sábados y domingos. Ustedes están en la libertad de escoger si participan los sábados o si participan los domingos. No habría ningún problema, sencillamente pues es llegar ese día al centro islámico y bueno, tomar la clase. Entonces ese es el primer anuncio que queremos hacer, ¿vale? No sé si hasta el momento haya alguna pregunta, alguien quiere presentarse, comentar algo, hacer una pregunta antes de que pasemos a hablar del contenido. Vale, perfecto. Listo, muchas gracias. Pues entonces sigamos y sobre la marcha, pues vamos viendo si hay preguntas. Bueno, primero que todo, eh, este curso tiene el objetivo de introducir, estamos en el curso de introducción a los principios del Islam. Este curso tiene el objetivo de introducir a los estudiantes a los fundamentos básicos de la doctrina islámica imamita a partir de una serie de módulos que tendrán como base las enseñanzas del noble Corán, libro sagrado para los musulmanes, y la suna del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, la paz y bendición sean con él, y su Ahlul Bayt, su familia. A partir de estas sesiones se espera que el estudiante afiance las nociones básicas de la fe, la teología, la práctica y el contexto de surgimiento del Islam hasta nuestros días, y además de ello resuelva las dudas e incógnitas que tenga frente al Islam y los musulmanes, de manera que lo aprendido contribuya a la deconstrucción de los mitos en torno a esta religión divina y también al desarrollo de la curiosidad y el interés por la misma, desde los principios pedagógicos de la crítica constructiva, el pensamiento racional y el criterio personal y académico de los estudiantes. Entonces, esto sería como el objetivo, lo que se espera y a quién va dirigido. El curso va dirigido a personas en general de todas las edades, sin importar su fe, género, condición económica, procedencia o conocimiento previo del Islam. Asimismo, también se dirige a musulmanes que quieran aprender
ya sea porque están en camino de iniciar su travesía por la fe o porque quieran perfeccionar su conocimiento. Entonces, esto es muy importante porque el curso, como ven, pues es abierto tanto para musulmanes como para no musulmanes. No hay ninguna presión de que, digamos, haya alguien que tiene algún conocimiento inicial o de pronto otras personas tienen un Bueno, conocimiento más avanzado. No hay ningún problema. por favor. Creo que alguien está hablando o creo que no. Ah, eh, este curso pues está dirigido a todas las personas que tengan algún interés, sea inicial, sea personal, sea profesional, sea académico, social, etcétera, o cultural. Todas son bienvenidas acá y pues pueden participar libremente. Ya seguramente ustedes lo saben, pero bueno, lo repito, este curso es totalmente gratuito, no tiene ninguna prerequisito más allá del formulario que ustedes ya llenaron y bueno, el interés que tengan de asistir y eh, de compartir. Igualmente, el curso de árabe tiene las mismas pues, condiciones, es totalmente abierto, gratuito, sin prerequisito de haber realizado algún nivel. No, es totalmente inicial, nivel básico y bueno, va dirigido a todas las personas, sean musulmanas o no. Ahora ya entrando a las sesiones, vamos a hablar que este curso tiene 4 módulos. Voy a repasar rápidamente, pues porque el tiempo es limitado, voy a repasar rápidamente los temas generales y de todas maneras estos documentos que ustedes tienen acá ya los hemos enviado al grupo de WhatsApp y los podemos volver a enviar para las personas que recién se están vinculando. Son dos, pues los programas para que ustedes los tengan y puedan ir mirando cada semana qué tema se va a hablar. Entonces, el primer módulo van a ser los principios o pilares de la fe. Vale también decir que en nuestra escuela, que es la escuela Jafari o la escuela Imamita o la escuela Shia, tenemos 5 pilares de la fe y además 10 pilares de la práctica. Entonces, el primer módulo se va a centrar en estos 5 pilares de la fe que se llaman Usul ad-Din y cada clase pues abarcará un tema diferente. La primera clase abarcará el Tawhid o el monoteísmo y tendrá o se hablará de temas relacionados con estas preguntas que ustedes ven acá. ¿Qué significa que para los musulmanes solo existe un Dios indivisible y todopoderoso? ¿Cómo se manifiesta Dios? ¿Hay diferencias entre el Dios cristiano, judío y musulmán? Entonces, pues van a ser temas relacionados con la naturaleza de Dios, qué es Dios, dónde está Dios, cómo se manifiesta y qué diferencias de pronto hay con otras religiones. Esto como para hacer una introducción sobre el concepto de monoteísmo o tauhid y cómo se experimenta la esencia o la naturaleza de Dios en el Islam. La segunda clase, pues vamos a hablar del concepto de nubuwa o profecía, que ya es otro de los pilares de nuestra fe, en la cual creen tanto chiitas o sunitas. Bueno, no vamos a entrar ahorita en las escuelas. Esto es un tema de pronto un poco más avanzado, pero fundamentalmente que sepan que todos los musulmanes y las musulmanas creemos en esto, en estos principios, monoteísmo, profecía, imamato. Bueno, en cuanto al imamato hay algunas diferencias, pero inshallah en cada una de estas clases pues vamos también a mostrar como el papel que cumple cada uno de estos conceptos dentro del sistema de la creencia, ¿no? Entonces, la segunda clase hablará de la profecía, cuál es el papel de los profetas, quién elige a los profetas, quién era Jesús, ¿no? Desde el punto de vista de los musulmanes, para nosotros Jesús es un profeta o es un hijo de Dios o como lo vemos, o es Dios, o bueno, todas estas preguntas se van a abarcar. Vamos a hablar un poco del profeta Muhammad, la paz sea con él. En la clase número 3 vamos a hablar del concepto de imamato. ¿Cuál es el papel de los imames o del imam dentro de la creencia islámica? ¿Cuál es la diferencia entre el imam en la escuela chiita y en la escuela sunita? Eh, ¿Por qué, digamos, existe una figura llamada imamato y cuál es la diferencia con el califato?
cuál es la concepción de la política y de la guía espiritual dentro del Islam. Son esos temas que van a entrar en esta clase. En la número 4 vamos a hablar del pilar de la justicia o adl, y vamos a hablar algunos temas de la ética, ¿no? Entonces, ¿por qué existe el mal en el mundo? Otras preguntas también algo controversiales y a veces muy complejas sobre, por ejemplo, ¿Dios creó el bien y el mal? Y si Dios creó el mal, ¿por qué lo creó? ¿Y cuál es el papel de Dios en el mundo? ¿Cuál es el papel del ser humano en el mundo? Si acaso tiene libre albedrío, tiene decisión o si acaso ya todo está predestinado. ¿Cuál es la justicia? El rol de la justicia. ¿Existe la justicia? Y vamos a hablar también en esa clase sobre el papel de El Salvador, el Mahdi, que Dios apresure su llegada, desde el punto de vista islámico, porque al igual que las otras religiones monoteístas, cristianismo y judaísmo, pues para nosotros también existe un Salvador y estamos a la espera de ese Salvador. Entonces hablaremos de esos temas. En la clase número 5 vamos a hablar de la resurrección, del día del juicio, el juicio final, qué se cree cuando se habla o qué se incluye eh, dentro del temario del día del juicio final, del final de los tiempos, de los últimos días, pero también hablaremos de qué pasa después de la muerte, si acaso hay una vida después de la muerte y cuál es el papel de la resurrección, cuáles son como estas señales sobre el final de los tiempos y las profecías relacionadas al respecto. Tengo una pregunta, buenas noches. Muy buenas noches, sí, adelante. Eh, Mire, bueno, me presento, mi nombre es Luis Alberto Rodríguez. Perdón que, o sea, sí he estado escuchando, lo que pasa es que voy manejando una bicicleta y no puedo estar muy todo el tiempo mirando, pero estoy escuchando toda la introducción. Sí, señor. Pregunto, usted toca algo muy importante frente a lo de frente a lo de la escatología de la vida después de la muerte y del juicio, ¿sí? Sí. Eso también iría enfocado pues dentro de la enseñanza del idioma árabe, que es el principal por el cual me inscribí. Bueno, digamos que todos estos temas específicos están dentro del curso de Introducción al Islam, que es diferente al curso de árabe. Pero de todas maneras, si a usted le interesa alguno de estos temas y no se inscribió a este curso en particular, sino al otro, no hay ningún problema en que su merced de pronto pueda asistir a esta clase o a las clases que le interesen. Si quiere tomar una sola o quiere tomar varias, pues está más que bienvenido. Aquí las puertas pues siempre están abiertas y todos estos temas pues también van a estar muy a la orden pues de las personas que quieran tomarlos. Igualmente, pues en el curso de árabe vamos a hablar un poquito de cuestiones islámicas, como por ejemplo lo de la escatología o de la mística. Vamos a hablar algunas cosas de la mística que tienen que ver con el lenguaje. Entonces, por supuesto, pues siempre todo está muy relacionado. Entonces, pues más que bienvenido, don Luis. Y bueno, no sé si respondí su pregunta. Y tenga mucho cuidado, pues si va en bicicleta, eh, pero bueno, ojalá que llegue bien a casa y bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, entonces sigamos al segundo módulo, que es Furu ad-Din. Ya hablamos antes de los pilares de la fe, ahora vamos a hablar de los pilares de la práctica. La clase número 6 va a ser el pilar de la oración, cómo se realiza la oración, cuál es la diferencia con otras formas de orar de otras religiones, eh, y vamos a inclusive a enseñar los pasos de la oración, que es algún tema que siempre nos dicen, sobre todo las personas que están empezando su camino en el Islam, no saben cómo orar, quieren saber, quieren aprender, entonces pues esta también va a ser la oportunidad para enseñar cómo se realiza la oración, qué se dice cuando se ora, los pasos previos, durante y después. Y bueno, eso va a ser esa clase. La número 7 va a ser la clase del ayuno de Ramadán, qué es el ayuno, por qué se ayuna, y cuáles son las reglas generales para realizarlo. La clase número 8 vamos a hablar de los principios económicos del Islam, que son los pilares del Zakat y el Homs. Son dos
por así decirlo, impuestos o formas de caridad que se realizan en el marco de, eh, pues de la vida cotidiana de una persona musulmana, por qué se da una caridad y cuál es el efecto y cuál es el rol que tiene esto en la distribución de la riqueza y en las obligaciones del creyente con Dios. La clase número 9 va a ser sobre la peregrinación, uno de los rituales más famosos, peregrinar a la Meca, peregrinar a la Kaaba, qué es y cómo se realiza, cuáles son las actividades que se realizan, no solamente viajar, sino que cuando se hace la peregrinación a la Meca también eh, se hace una serie de prácticas y de acciones que es importante hablar. Eh, la clase número 10 va a ser sobre el yihad, otro pilar muy importante. ¿Qué significa la palabra yihad? Y cuál es la diferencia entre la yihad mayor y la yihad menor. Es muy importante decir que yihad no es lo mismo que ser yihadista o ser terrorista, para nada, no son lo mismo, son conceptos diferentes y vamos a hablar un poco de por qué se le asocia el terrorismo con el Islam y cuáles son las, como esas estrategias para separar ambas cuestiones y qué significa realmente yihad. Y en la clase número 11 vamos a hablar de cuatro pilares muy relacionados que son Amr bil Ma'ruf, Nahin al Munkar, Tawalla y Tabarra. ¿Qué significan? Pues eh, se relacionan con prevenir el vicio y promover la virtud y ser amigos de Dios y ser enemigos de los enemigos de Dios. Entonces, estos son temas que se relacionan también con la justicia, con la ética, con los valores y vamos a hablar de eso también en esta clase. Antes de seguir, les quiero pedir que, como tengo la versión gratuita de Zoom, solamente nos quedan 9 minutos, entonces cuando ya estemos finalizando, les voy a pedir que por favor se vuelvan a conectar a este mismo enlace, ¿sí? Para volver a conectarnos y seguir hablando desde el punto en el que quedamos, porque solamente tenemos 40 minutos de sesión, entonces apenas se acabe, yo vuelvo a abrir esta sala, ustedes entran, por favor, nuevamente y continuamos hablando, pues porque todavía vamos como en la mitad del curso de Islam y toca hablar del curso de árabe. Entonces, hago ese anuncio. Más adelante les recuerdo y bueno, continuamos sin ningún problema. Listo, vamos a hablar del tercer módulo que se relaciona con otros campos de interés dentro del Islam. En la clase número 12 vamos a hablar del hijab, del velo que usan las mujeres para cubrir su cabello, su cuello también. ¿Cuál es el papel y el rol del velo y la función? Y por qué las mujeres musulmanas se cubren. ¿Cuál es la función social y también simbólica y espiritual que cumple el velo? Esta es una de las clases que dará una de nuestras profesoras, pues al ser un tema que se relaciona mucho con la mujer y el rol y la participación de la mujer en el Islam, eh, y también muchas de las críticas o de los prejuicios que hay en torno al Islam, pues se relacionan con esto. Pero también es importante hablar de que los hombres también tienen un código de vestimenta y una manera de llevar eh, su vestimenta de acuerdo con las normas. Y eso pues es algo que no se conoce mucho. Entonces también en esta clase vamos a romper un poco los estereotipos y hablar un poco también de eso, de las responsabilidades tanto de hombres como de mujeres y en lo que tiene que ver con el uso del hijab. Ese día va a haber, como ustedes ven aquí en amarillo, un quiz. Vamos a hacer un pequeño examen muy breve, muy sencillo, para evaluar los conocimientos hasta el momento. Va a ser un quiz cerrado de selección múltiple quizás. Lo estamos diseñando y bueno, va a ser la primera nota que vamos a tener en el curso. Vamos a tener dos notas. Esta es la primera y la segunda nota va a ser al final, va a ser una evaluación, un examen final. En la clase número 13 vamos a hablar de las normas de la alimentación, sobre lo lícito y lo ilícito, lo halal y lo haram. Vamos a hablar de qué animales, bebidas o productos se pueden consumir y por qué.
¿Y cuál es el objetivo del esquema de la alimentación? Se va a tocar un poquito ahí el tema de la medicina profética, ¿no? Que es un tema que concierne también la salud, los campos de la ciencia y por qué el Islam tiene una concepción científica también de la salud eh, para la protección y bienestar del ser humano. Entonces, clase 13, alimentación. La clase 14 es un tema también muy interesante, muy contemporáneo y necesario en la actualidad, que es la relación entre Islam, naturaleza y medio ambiente. ¿Qué dice el Islam sobre el cuidado del medio ambiente? ¿Cuál es la sunna o la tradición sobre el cuidado de la vida y la protección de la naturaleza? Algo que pues es muy, muy urgente ahorita cuando estamos viendo que bueno, la destrucción del medio ambiente, el calentamiento global y otros temas que impactan la responsabilidad de todos y todas en la actualidad. Clase 15, la mujer en el Islam. ¿Cuál es el estatus que da el Corán y la Sunna a la mujer? ¿Cuáles son los derechos de la mujer en el Islam? ¿Es válida la opresión de hombres a mujeres y viceversa? Por supuesto, la respuesta a esto es no, pero vamos a tocar un poco cuáles son los derechos y deberes también que aparece en el Sagrado Corán y en la tradición profética respecto a la mujer. Vamos a hablar también un poco de la mujer en la actualidad, la mujer musulmana en la actualidad. Y yo sé que tienen seguramente muchas preguntas, entonces este es un día que eh, ojalá podamos aprovechar para conversar con las hermanas. Yo creo que esta es otra de las clases que van a dictar las hermanas, que es un tema muy, muy interesante y siempre da para mucho. La clase número 16 vamos a hablar de la relación entre Islam y cristianismo, pues porque Colombia es un país de mayoría católica y también tiene una importante presencia evangélica. Entonces, ¿cómo es ahí la relación entre los musulmanes y los cristianos? ¿Hay convivencia? Sí, no, ¿por qué? Y vamos a hablar de un poco de la historia de la convivencia entre estas dos religiones. Vamos a hablar también del papel que cumple Jesús dentro de nuestra creencia, que la paz sea con él. Vamos a hablar del papel que cumple inclusive Muhammad, el profeta del Islam, en la Biblia. ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia sobre el Islam? Aunque no lo crean, la Biblia y Jesús anunciaron la llegada de un nuevo profeta. Vamos a hablar de esos aspectos. ¿Qué dice el Islam sobre el respeto a otras religiones también? El cuarto módulo y último módulo va a ser un repaso histórico y de la actualidad sobre la comunidad islámica a nivel mundial. Entonces, en la clase 17 vamos a primero hablar de los inicios del Islam, de una breve biografía del profeta y de su contexto, quién fue el mensajero profeta de Dios Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en qué contexto aparece, cómo se da la revelación, cómo nace la comunidad y cómo se expande, ¿sí? ¿Qué pasa después de la muerte del profeta? La clase 18 va a ser la continuación de esta y vamos a echar un vistazo a la vida de la familia del profeta, de los imanes, de la descendencia del profeta que llega hasta el número 12 y por qué llega hasta el número 12, quién fue Ali, quién fue Fátima, quién fue Hassan y quién fue Hussein. Todos estos temas se tocarán en esa clase. En la número 19 vamos a hablar del florecimiento de la civilización islámica. Entonces ya a partir de los siguientes siglos, como fue la llamada Edad de Oro del mundo islámico, que es cuando en las grandes ciudades y metrópolis y califatos, mientras Europa estaba sumida en la oscuridad, como dice la narración, pues hubo un gran florecimiento de ciencia, de astronomía, matemática, medicina, arte, arquitectura, literatura, astronomía, filosofía, entre otros campos. Hubo un gran florecimiento y se desarrollaron muchas ciencias. Vamos a hablar de esos grandes descubrimientos o creaciones o innovaciones tecnológicas que, aunque no lo creamos, pues provienen también de la civilización islámica. Eh, Exactamente esos temas. En la número 20 hablaremos del colonialismo, que fue un proceso de expansión europea, sobre todo a otras partes del mundo, tanto Latinoamérica, ustedes bien lo saben, como África, como Asia, vivió durante varios siglos el colonialismo.
Nos vamos a centrar en el 19 y en el 20 porque fue cuando más impactó el colonialismo al mundo islámico, en el que Occidente dividió a los países, creó fronteras, dividió a las comunidades, etcétera, etcétera. ¿Qué se puede decir sobre los efectos del colonialismo? Y también vamos a hablar en esta clase, va a ser muy interesante, hablar de los movimientos de liberación, de los movimientos independentistas y de liberación y el avivamiento islámico que ocurrió en estas épocas, que fue muy importante y desencadenó fenómenos como por ejemplo la Revolución Islámica de Irán y otros procesos. Bueno, ya nos queda un minuto, entonces voy a finalizar con la clase número 21 y cuando empecemos la siguiente, cuando, mejor dicho, cuando yo cierre esta sesión y abra la siguiente y nos estemos conectados, continuamos. La clase número 21, terrorismo e Islam. Vamos a hablar del origen real del terrorismo, qué significa el yihadismo y por qué se lo relaciona con el Islam. Y vamos a hablar de por qué el Islam profesa una doctrina de diálogo y de paz en contravía de lo que dicen los medios masivos de comunicación, etcétera, y otras personas de que el Islam es terrorismo. Entonces, va a ser también un contexto más contemporáneo de los últimos 20 o 30 años y vamos a hablar de el terrorismo que existe en la actualidad. Bueno, entonces recuerden, nos vemos en un minuto en este mismo enlace. Entonces, ya nos conectamos.